Hoy cuando arranqué la mañana de la radio les dije a ustedes, nuestros oyentes, que íbamos a hablar del tema de vacunación. Temprano hablamos con una profesional que compone el sistema de salud acerca de la importancia, ¿no?, de anotarse para recibir la vacuna, y en este caso le damos la bienvenida y le agradecemos la gentileza de dedicarnos estos minutitos. Está en nuestra ciudad la doctora Martina Iparaguirre, directora asociada de Zona Sanitaria Octava. Buen día, Martina, ¿cómo estás? Hola Juliana, buen día, ¿cómo estás? Estoy acá en el vacunatorio. Qué bueno, le mando un beso a toda la gente y especialmente a Lupe, que realmente destacada la atención y la función que está cumpliendo. Martina... Impresionante, Lupita. Sí, la verdad que sí, un tractorcito. Martina, obviamente, a medida que ha pasado el tiempo y a medida que, bueno, mucha más gente se ha ido a vacunar, mucha más gente se ha notado y hay una cierta inquietud acerca de, bueno, de cuándo nos va a tocar, cuándo no, de los grupos etarios a los que se refiere, y también hay alguna cierta duda en cuanto a las personas que se han inscrito, ¿no?, con el tema de la vacunación, si se acredita o no la manera y el por qué reciben la vacunación. Bueno, vamos por partes, si quieres. Dale. Saber. El universo original, allá el que habíamos delineado por febrero, marzo, de inscriptos en Lobería, se incrementó enormemente. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Hoy en Lobería, para que te des una idea, hay 3.289 mayores de 60 años inscriptos, ¿sí? 1.451 menores de 60 años con riesgo y 688 docentes. Estos números prácticamente duplican los números de cuando hablamos por última vez, Juliana. Así Esta es. es una buena noticia. Uh-huh. Sí, por supuesto, pero también paradójicamente nos bajan mínimamente el porcentaje de cobertura. Claro. La última vez que hablamos teníamos por encima del 90% de los mayores de 60 años cubiertos. Uh-huh. Hoy tenemos el 90,5%. El 90,5% de los mayores de 60 años que se inscribió en Lobería ya recibió al menos una dosis. ¿Sí? Prácticamente la totalidad de la población institucionalizada en residencias de larga estadía en Lobería está vacunada con 2 dosis, ¿sí? Solamente 2 residencias no pudieron recibir la segunda dosis por cuestiones epidemiológicas, uh-huh, de casos sospechosos o probable brote. Sí. Y aprovecho para hacer un paréntesis al respecto. Todos sabemos que hará cosa de un mes, 2 residencias geriátricas experimentaron un brote, cuyos residentes habían sido vacunados con una dosis de AstraZeneca en febrero y pasaron este brote sin ninguna complicación. Sí. Esta misma situación el año pasado hubiese implicado varias muertes. Sí. ¿Sí? Así que claramente la situación de Lobería no es la situación de todas las localidades, siempre fue con cierta ventaja, ¿sí? Tiene un gran porcentaje de su población inscrita, tenemos el 46% de los menores de 60 años con patología de riesgo inscrita, vacunada, y ahora nos metemos, si querés, en el tema de los certificados, uh-huh, y tenemos el 78% de las docentes inscritas vacunadas. ¿Sí? Bien. Son porcentajes. El personal de salud está inscrito y vacunado. Sí. Y el que no está vacunado a esta altura porque no quiso. Sí, obviamente, eso se entiende que es voluntaria la vacunación. Los porcentajes son importantes, ¿no? En el caso de docencia, en el caso de los adultos mayores, obviamente los menores con patologías asociadas es casi la mitad. Son porcentajes importantes y también, como bien dijiste vos, Lobería ha recibido y ha tenido como una continuidad, ¿no?, de vacunación a través de la recepción de diferentes partidas. Eso es una realidad y en buena hora para nuestra comunidad. Exactamente, pero además hay que entender que todo el tiempo la campaña mantiene un marco teórico, que es el establecimiento de grupos prioritarios, ¿sí?, para establecer un gradiente de cuidado diferencial. ¿Esto qué quiere decir? Yo delineo universos que tienen prioridad. ¿Por qué? Porque la epidemiología me muestra que se van a morir más, ¿sí? Y son a los primeros que tengo que llamar para vacunar. Si yo me meto dentro de los 670 vacunados, dentro de la solapa de menores de 60 con patología de riesgo, más del 90% tienen más de 40 años. ¿Sí? Quiere decir que siempre se mantiene este gradiente vinculado al mayor riesgo. Claro. ¿Ah? Sí, sí. Y lo cierto es que, por ejemplo, un paciente joven con una discapacidad no tiene el mismo riesgo que un paciente de 55 años con obesidad. Claro, sí, sí. Entonces siempre se mantiene el gradiente de cuidado. ¿Por qué?
porque estamos en un contexto de escasez internacional de vacunas. Digo, si hubiera vacunas para todos, estaríamos vacunando a troche y moche, pero no la hay. No es esta la situación de Argentina ni de 170 países más. Sí, eso Entonces, vacunamos por gradiente de cuidado. Está muy bien. Entrando en lo que tiene que ver con la turnera, ¿no? Y con la asignación de turnos, que a veces eso despierta algún tipo de suspicacia y algún comentario, esto es su opinión personal, ¿no? Algún comentario negativo al respecto. ¿Qué podés aportar como para la tranquilidad de la comunidad? Esto que te digo, que por ejemplo hoy de los 670 vacunados como menores de 60 años con patología de riesgo, más del 90% tienen más de 40 años. Están entre 40 y 59 años. Esto quiere decir que la turnera, que como todo sistema es falible, ¿sí? Pero en términos generales y estadísticos mantiene un gradiente de cuidado apropiado. Claro. Mira, suspicacias va a haber siempre, porque todos consideramos que nuestra patología o la de nuestro familiar es la más importante del mundo. Y está muy bien que lo consideremos así cuando lo pensamos en términos personales. Claro. Pero cuando lo pensamos en términos de planificación estratégica sanitaria, lo tenemos que pensar de otra manera, ¿sí? Y tenemos que establecer grupos prioritarios. Además, a ver, estamos en una ciudad chica, todos saben dónde está la casona. Eventualmente, frente a cualquier duda, yo siempre recomiendo, antes de empezar a escribir en las redes sociales, se dan una vuelta por la casona, se acercan a cualquiera de los compañeros que está acá en el vacunatorio, le dan su DNI y se fijan perfectamente cuál es su situación en el sistema. Porque nos ha pasado a lo largo del tiempo, en todas las ciudades, de gente que ha despotricado en las redes sociales y a veces no estaba inscrita, estaba mal inscrita, había recibido el turno y no lo había visto, ¿sí? Entonces, frente a cualquier eventualidad, somos un pueblo chico, acérquense y sáquense la duda acá. Y si hay que seguir esperando, es porque todavía o no son un universo priorizado, o se anotaron hace muy poquito, ¿sí? Eso también... Hay gente que se anotó el 20 de mayo y pregunta por qué no la llaman. Ahí está, a ver, eso también me parece que es un punto importante. También es cierto que, digo, si estás anotado desde hace poquito, quizás tengas que esperar un poco más, pero también es cierto que si tu patología corresponde al universo que está siendo referido por las autoridades sanitarias, también es posible que te llamen, ¿no? Absolutamente. Yo rápido. Por eso sucede, por ejemplo, con las embarazadas. Claro. Las embarazadas se anotan un día de las 72 horas están turnadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es prioridad absoluta para el Ministerio de Salud. También es cierto, Martina, en esto ya metiéndonos con el tema de decir, bueno, uno entra a la página de la provincia, hace su inscripción, completa ese triage, y recién justamente estábamos escuchando en el informativo que nos viene de la provincia de Buenos Aires que, bueno, se han hecho algunas observaciones sobre aquellas personas que han falseado los datos, porque eso también es verdad, ¿no? Es increíble. A ver, nosotros tenemos en los vacunatorios, podríamos escribir un libro entero de anécdotas. Hemos encontrado gente inscrita como personal de salud que no lo era, inscrita como fuerza de seguridad que no lo era, con patologías que no tenía. No es por ahí la salida, ¿sí? La vacunación es un hecho colectivo y dentro de ese hecho colectivo está entender que hay ciertos grupos de nuestra comunidad que necesita la vacuna antes que nosotros, ¿sí? Entonces, yo celebro cuando los vacunatorios, los trabajadores de los vacunatorios, se toman el trabajo de llamar por teléfono y decir, tráeme el certificado de tu médico, una foto por WhatsApp, te comunicas con tu médico que te pone paciente con enfermedad cardiovascular, tiene indicación de vacunación, una foto y un WhatsApp, no es nada difícil de conseguir. No les pedimos que vayan al hospital y nos traigan fotocopiada la historia clínica. Repito, estamos en un contexto de falta de vacunas. Está muy bien. Para estar jugando con las vacunas. No, ¿sí? obviamente que no. Obviamente que no. Por eso me interesaba charlar con vos, para que la gente también comprenda, es decir, la importancia de anotarse y la importancia de cómo se maneja el sistema, en este caso, que es lo que estamos charlando con vos. Es decir, la gente que está prestando servicios en el vacunatorio, ¿puede pedir algún tipo de certificado? ¿Lo tiene que solicitar? Por supuesto que sí, corresponde, y eso tiene que ver con un uso racional del recurso. Eso se llama uso racional del recurso. Mira, hoy estaba mirando temprano en las redes sociales, hay un escandalete en Necochea porque que una niña se fue a vacunar diciendo que era asmática y resulta que había tenido asma, un episodio de asma a los 2 años, ¿sí? Y bueno, y ahí salió su papá a justificarla, diciendo que se había quedado muy traumatizada por ese episodio infantil. Eso es mentir para llevarse la vacuna de otro, claro. ¿sí?
Y nosotros somos los responsables de hacer un uso racional del recurso escaso. Es un bien escaso que necesitamos para que determinados vecinos no se mueran. Y si tenemos que pedir certificado médico, certificado laboral, recibo de sueldo o la documentación que sea para acreditar la condición de inscripción de esa persona, se pide. Eso, pero por eso digo, un recurso que es de todos. Está muy bien, pero digo, eso se hace en los vacunatorios, Martina, cuando la persona concurre a vacunarse diciendo que tiene algún tipo de patología, ¿se le solicita esa referencia médica? Se hace un mix entre, a ver, vos a una persona obesa no le vas a pedir que te traiga un certificado médico, igual tiene que firmar una declaración jurada, ¿sí? Y a muchas personas se les pide un certificado médico, digamos. Bien. Se trabaja de manera mixta, si se quiere. Bien, está muy bien, pero bueno, de alguna manera quizás había como esa inquietud, esa duda de decir, bueno, ¿cómo saben si? Obviamente uno, yo pensaba, digo, nadie conoce la historia clínica, yo puedo tener 50 amigos y desconocer que 10 tienen diabetes, porque nunca me lo comentaron, porque nunca salió la conversación, pero digo, en el caso de la gente que está trabajando en los vacunatorios, puede solicitar, están habilitados a pedir documentación que respalde. Bien, ahí está. La solapa en la que se inscribieron. Bueno, ¿sí? eso es importante tenerlo, que la gente lo tenga, que el oyente que nos está escuchando tenga en cuenta, porque a veces hasta es penoso para aquel que recibe la vacunación de decir, es un momento de felicidad porque recibe su dosis, pero a su vez es como que tiene miedo de contarlo para que no lo enjuicien, ¿no? Por haberla recibido. No, y la verdad que el que viene y recibe su dosis sin de verdad tener una patología de riesgo, ojalá que tenga la condena social que se merece. Claro. Sí. En este caso, la persona que en este contexto dramático viene a un vacunatorio, miente para llevarse una vacuna y se merece una buena condena social, ¿qué querés que te diga? En este caso, nosotros, perdóname, nosotros no somos policías, ¿sí? Nosotros no podemos poner un policía al lado de cada ciudadano, ¿está? Entonces, en las ciudades chicas, más que nada, existe algo que es la condena social. Si alguien viene y miente, ¿sí? Bueno, muy bien, la sociedad sabrá cuál es el repudio que le corresponde. ¿Hay una herramienta, es decir, hay algún canal de decir, bueno, yo tengo conocimiento de que fulano de tal, o me parece que fulano de tal? Sí, hay en la página de Vacunate PBA hay una sola parte para hacer denuncias. Bien, esto está bien, me parece que también es importante tenerlo en cuenta, porque a veces es como que se desconocen todas estas aristas, ¿no?, que tiene la campaña de vacunación, y que, bueno, que de alguna manera son herramientas para poder hacerle llegar la vacuna a la gente que realmente lo necesita. Sí, pero dice que, a ver, yo no soy partidaria de la cuestión de la denuncia compulsiva. No, se entiende, Martina. Soy más partidaria de que trabajemos, ¿viste?, cierto grado de conciencia ciudadana, ¿no? Está bien, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Me parece que esta conversación tiene que ver para que el que esté del otro lado se quede tranquilo, que hay dispositivos o resortes como para poder certificar en algunos casos si lo que se dice es cierto, ¿entendés? Exacto. Creo que también el que está del otro lado escuchando vaya preparando su certificado médico para cuando le toque el turno. Está perfecto, pero digo, estas cuestiones tienen que ver con derribar estos mantos de sospecha que a veces sin querer se abren sobre la gente que recibe la vacuna, ¿no? Eso es lo que era más que nada mi idea de poder conversar y charlar con vos. En este caso, bueno, volviendo al tema de la vacunación, se está ya personas con discapacidad, embarazadas con algún tipo de patología asociada, pero se va... embarazadas en general. En general, bien. Sí. Cualquier embarazada, a partir de, decir... ¿Puede de qué tiempo tiene que estar para anotarse o...? Desde que tiene su fecha probable de parto. Listo. Que fue el objeto y le dijo que está embarazada. Perfecto, desde que el Batés le dio que sí. Está bien, está muy bien. Bueno, pero se viene teniendo como continuidad con la vacunación, y yo estaba leyendo, sí, que bueno, a medida que se vaya acelerando la llegada de partidas y la vacunación, también es posible que se llegue a otros grupos poblacionales sin factores de riesgo o menores de 60. Eso ya sería casi inminente. Sí, ya está en el horizonte, algo que nos parecía tan lejano, inalcanzable en el verano, eso está en el horizonte, estamos pensando en julio probablemente
estar vacunando a menores de 60 sin patología de riesgo. Bien, nos hacen una consulta. Vos hablaste recién de estos hogares convivenciales donde, bueno, no se pudo completar el esquema de vacunación por estos brotes. Los pacientes es decir, tienen que pasar el brote para que se le aplique la segunda dosis. Exacto, hay una cuestión epidemiológica de tiempo, días, contactos estrechos y demás, para que se pueda. No se puede entrar a instituciones cerradas, ¿sí?, donde hay casos sospechosos, porque es, digamos, una cuestión de modelo epidemiológico. Cuando termine esto, van y los van a vacunar. Está muy bien. Martina, también es cierto que, bueno, desde la entidad que vos integrás, que es la Zona Sanitaria Octava, se hace esta vigilancia epidemiológica. Ya se sabe que Lobería está circulando la cepa de la británica, corregime. Sí, la británica. En el último COE, Francesco nos contó, es la británica. Bien, sí, y esto es lo que se observa un poco en la zona, ¿no, Martina? Claro, hay de las dos, hay británica y Manaos, en realidad. Hay una serie de formularios cuando los pacientes, a ver, la vacunación ha generado algo maravilloso, sí, que es que prácticamente ninguna persona con 2 dosis de su vacuna está en terapia, ¿sí? Claro. De manera tal que si de pronto aparece una persona con 2 dosis en terapia, ¿sí?, hay que genotipificarla. Claro. Hay que tomar una muestra y mandarla a alguna de las instituciones que son capaces de genotipificarla. El Malbrán o el Malbrán, claro. Porque probablemente no estemos frente a la cepa que hoy le llaman ancestral, sino que estemos frente a una cepa nueva. Claro. De hecho, hoy ese protocolo se amplió y ya no solo hace referencia a aquellas personas que estén vacunadas y estén cursando un cuadro tórpido, sino que también se amplió a personas jóvenes que cursan cuadros de extrema gravedad y hiperagudos, también pueden ser genotipificados. Bien. ¿Sí? Bien, esto es importante como para ver cómo va evolucionando el virus, ¿no? Y obviamente, tanto cuando he hablado con Francesco y con Pepi, el hecho de decir, bueno, esta variable de qué pasa con los vacunados, ¿no? En un contexto como el año pasado que no lo teníamos. ¿Qué pasa con el virus? Lo que se está viendo hasta ahora, o sea, lo que ven hasta ahora los virólogos es que tanto la británica como la Manaus son cubiertas por la vacuna. Bien, sí. Sí, eso... Hay una sola, creo que es la sudafricana, que es la que más miedo le tenemos, que por suerte no circula, que es de la única que se habla que tendría posibilidad de saltear la respuesta inmunológica de la vacunación. Claro, bien. Pero bueno, ¿cómo ves, cómo se ve desde zona sanitaria la evolución de esta segunda ola y este aumento de casos así en toda la región, Martina? A ver, claramente fue una segunda ola distinta, mucho más violenta, más rápida, más aguda, con un ascenso hiperviolento, hiperagudo de la curva de casos. Nos encontró después del verano y después de Semana Santa, o sea que nos encontró ya con una cantidad de casos por día alta, sí, y nos encontró con una ocupación promedio de camas alta. Sí. Esto hizo que rápidamente el sistema sanitario se pusiera en extrema tensión. Cambió el patrón de internados, las edades, fundamentalmente por el tema de vacunación. Claro, se ven cuadros más agudos en personas más jóvenes. Cambió el promedio de internados en las terapias intensivas. Hoy en términos generales es menor de 60 años, están 59 años. Tal cual. El promedio de edad de internados en terapia intensiva. ¿Sí? No hay recetas mágicas. Vacunamos y tenemos que hacer cuarentenas estrictas y focalizadas. Claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. En Tandil entramos a fase 2 una semana antes del confinamiento, ¿sí? O sea que le llevamos al resto de la región una semana de ventaja, bueno, podríamos decir. Se ve claramente en la cantidad de casos activos, porque yo hoy me hacía la comparación, digo, Tandil tiene 945 casos activos y Necochea tiene 2.135, entonces ahí... está. Tandil tenía 1.200 casos activos hace 3 semanas. Claro. Entramos a fase 2, cerramos las escuelas, mal que les pese, detener la presencialidad escolar ha dado resultados en todas partes del mundo. Acá no se trata de hacer campaña. No, seguro. Digo, funcionó en Inglaterra, funcionó en Israel, como para ponerte 2 ejemplos que son bastante académicos. ¿Por qué no iba a funcionar acá, no es cierto? No, es que esto tiene que ver con la salud pública, ni más ni menos. También lo estamos viendo claramente. Pasamos de una estampida de casos que era como estar frente a un muro directamente. Una semana mesetada y empezamos a bajar los casos. Lentamente la semana pasada y más pronunciadamente esta semana dejamos de tener menos de 1.000 activos. Nuestro sistema sanitario con 1.000 activos colapsa. ¿Sí? Claro. Entonces, hoy le podemos decir al resto de las ciudades de la región que claramente la clave era la restricción. ¿Sí? Sí. No hay duda con eso, no hay duda. Acá no hay que hacer campaña. Y acá el costo político
hay que repartirlo entre todos. No, Yo pero siempre digo, además... nosotros como provincia no tenemos problema en pagar el costo político, ¿eh? Nosotros hacemos salud pública, así que si hay que pagar costo político, se paga, porque estamos defendiendo vidas humanas. No, pero ¿Sí? aparte digo, el costo, yo creo que cualquier persona que tenga cargo de gestión en este momento es un alto costo, porque estamos hablando de salud pública y de la salud de la gente, ¿no? Que no te creas que en todas las ciudades pasa, no están todos No. dispuestos a pagar el costo, de tener que ir a cerrar un boliche, Entonces, a ver, esto nos estamos jugando a todo o nada, y la verdad es que da resultado. Ujú. La Bien. restricción más la vacunación. Nosotros pasamos una situación en Tandil hace 3 semanas que creo que ningún tandilense recuerda haber vivido antes. Los pacientes se derivaban desde la guardia, ¿sí? Derivamos 5 o 6 pacientes en menos de 10 días. No teníamos dónde poner los pacientes, y es un sistema que en total tiene más de 32 camas de terapia. No, pero aparte, ¿Sí? Martina, sin ir más lejos, nosotros tuvimos un brote después de las fiestas, pero yo no recuerdo que el sistema sanitario local esté al 100% casi de ocupación. Es decir, ahí te das cuenta de la virulencia y la situación epidemiológica Por eso, en toda la región. por eso. Martina, para liberarte, para así cumplo con mi palabra, estás por la región, ¿sí? Contame Ahora me voy para el hospital. qué estás Sí, haciendo por acá, por Me esto. voy para el hospital porque vos sabés que el municipio hizo un convenio con el laboratorio móvil Atalac. Sí, sí. Pero los insumos los va a poner el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ujú. Hacer llegar 1.000 neokits, ¿sí? Esto es una inversión de aproximadamente 1.200.000 pesos que hace el municipio para los primeros 15 días y va a continuar, así que vamos a ver de qué manera trabajamos articuladamente para que se pueda hacer un testeo masivo durante por lo menos 2 o 3 meses en la población con una técnica, digamos, exquisita como es el neokit, que no es la PCR, pero es casi igual que la PCR. Bien, Y ¿qué es diferencia? bastante más específica que el test antigénico. Está bien, pero ¿Sí? el hisopado siempre se realiza. De eso no se zafa. Pero digo por la terminología. La Claro. última, nos llega una consulta de un oyente, me dice que recibió la primera dosis de Covishield en febrero y que ya pasaron los 90 días. ¿Estaría en condiciones ya de llegar la segunda dosis? ¿Vos qué pensás? Debe estar por pegarse segunda dosis y si tiene alguna duda que se acerque al vacunatorio y lo hable con los chicos. Muy bien. Pero le tiene que estar por llegarse segunda dosis. Bien. Y que recuerde que ella no recibió Covishield, ella recibió AstraZeneca. Bien, ¿sí? está muy bien. Recibió AstraZeneca hecha en India. Ahora va a recibir AstraZeneca Argenmex, hecha en Argentina y en México, ¿sí? Ujú. Porque a veces la gente se angustió mucho pensando, bueno, la de la India no llega más. No importa. Viene AstraZeneca fabricada en otro lado. Sí, pero ¿Sí? es decir, tiene el mismo componente, se entiende que esto es así. Exactamente, Es más técnico, exactamente. pero es clarísimo. Y es como lo dijo la doctora Exacto. Seiza hoy temprano, no importa la marca o el nombre de fantasía que tenga, todas las vacunas son lo mismo y todas tienen el mismo fin, que es bajar el Exactamente. índice de mortalidad. Martina, como Exactamente. siempre, te agradezco muchísimo, me parecía importante Que igualmente. charlar con Igualmente vos. para ustedes. Charlar con vos sobre todo para poder evacuar estas dudas que a veces se generan en beneficio de que de que todos estén tranquilos, de que tengan paciencia y esperen la llegada de su vacuna y que lógicamente hay una transparencia detrás de este procedimiento que también se tiene en cuenta y que se hace en el punto de vacunación, ¿no? Totalmente, sin lugar a dudas. Gracias a vos, Juliana. Dale, Te Martina. mando un abrazo grande. Un abrazo grande para vos. Un abrazo. Chau, chau. Así hablamos con Martina Iparaguirre, sí, directora asociada de Zona Sanitaria Octava. Hablamos del tema de, en primera instancia, de los porcentajes que se lleva de personas vacunadas en Lobería según el grupo poblacional y también esta circunstancia de decir, lo escuchamos recién en el informativo justo de las 11 de la mañana, de que se detectaron personas que falsearon sus cuestiones médicas para recibir la vacuna y en este sentido, como dijo Martina, hay una condena social, pero también debería haber otro tipo de condena porque realmente le está quitando y privando la posibilidad a aquellos grupos que realmente necesiten vacunarse. Les dije hoy temprano
que íbamos a hablar de la vacuna, era una necesidad personal de poder hablar de la vacunación, de la importancia de estar de la importancia de estar anotados, de todo esto que se hace en los puntos de vacunación, de cómo se otorgan los turnos. Así que bueno, si tenés alguna duda, acércate al el centro de salud para evacuarla, para preguntarle a alguien que se haya vacunado. Lo importante es que estemos todos inscriptos, para todos en algún punto recibir la vacuna, y podamos sinceramente, como varios hemos visto también reflejado en los informativos, que podamos empezar a transitar el fin de esta pandemia mundial. Así que vacunate, pba.gba.gov.ar, y si no, acércate al punto de vacunación comunitario, que allí te inscriben.